No hay doctrina más excelente. Por John Flavel. Vivió en el año 1630 al año 1691. No hay doctrina más excelente de todo el conocimiento que los seres humanos pueden poseer. Ninguno es comparable a la excelencia de la obra redentora de Jesucristo. No hay doctrina más excelente. John Flavel, año 1630 al año 1691. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. No hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. A Eudoxo era un astrónomo y matemático griego que vivió en el 408 al 355 a.C. de Jesucristo. A Éxodo le impresionaba tanto la gloria del sol que pensaba que había nacido solo para contemplarlo. Y con más razón debe el cristiano considerarse nacido solo para contemplar y deleitarse en la gloria del Señor Jesús. Nos explayaremos en la verdad de este enunciado valiéndonos de un argumento bipartito acerca de la doctrina de Cristo. Primero, debe ser considerado aparte de todo lo demás, sin relacionarlo o compararlo con cosa alguna. Entonces estas prioridades hermosas que tienen por naturaleza darán como resultado verlo superior a todas las demás ciencias y conocimientos. 1. El conocimiento de Jesucristo es la médula, el meollo mismo de las Escrituras, el alcance y centro de todas las revelaciones divinas. Ambos testamentos se unen en Cristo. La ley ceremonial tiene como tema principal a Cristo, y todo el Evangelio también tiene como tema principal a Cristo. Los renglones benditos de ambos testamentos se conectan en él, como ambos armonizan y se entrelazan dulcemente. Es el tema principal para descubrir en la excelente epístola a los hebreos. Pues también podemos llamar a esa epístola la dulce armonía entre ambos testamentos. Esto expresa con convencimiento la excelencia inexpresable de esta doctrina, cuyo conocimiento es entonces la llave que abre la parte fundamental de las Sagradas Escrituras, porque es la comprensión de las Escrituras tanto como lo es en el conocimiento que los hombres tienen de lógica y filosofía. O sea, que si el erudito llega a comprender el principio fundamental sobre el cual se basa cierto principio, la controversia toma un nuevo rumbo. El conocimiento correcto de este principio lo sostendrá durante toda la controversia y le dará la respuesta para vencer cualquier argumento. De igual modo, el conocimiento correcto acerca de Jesucristo es la clave que nos lleva con bien por todo el laberinto de las Escrituras. 2. El conocimiento de Jesucristo es un conocimiento fundamental.
El conocimiento de Jesucristo es fundamental para toda gracia, deber, consolación y felicidad. Es fundamental para toda gracia. Todas empiezan con el conocimiento. El hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice Colosenses 3:10. La nueva creación, al igual que la antigua, comienza con la luz. Abrir los ojos, la primera obra del Espíritu. Y al igual que los comienzos de la gracia, todas las mejoras posteriores dependen de este aumento de conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Notemos cómo ambos, gracia y conocimiento, actúan a una en él, alma del cristiano. En la medida que aumenta uno, aumenta el otro. 2. El conocimiento de Cristo es fundamental para todo deber. Los deberes, al igual que las gracias de todos los cristianos, se fundamentan en el conocimiento de Cristo. El cristiano debe creer, nunca podrá hacerlo sin conocer a Cristo. La fe depende tanto de su conocimiento que es identificado por eso. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice Isaías 53, versículo 11. Por lo tanto, ver y creer se convierten en una misma cosa. Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Quiere el hombre poner en práctica su esperanza en Dios? Nunca podrá hacerlo sin conocer a Cristo, porque Él es el autor de la esperanza, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Es también su objeto, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 19. Su base y apoyo, como dice Colosenses 1:27, y así como no podemos creer ni tener esperanza, tampoco podemos orar aceptablemente sin tener un grado fehaciente de este conocimiento. La manera apropiada de conversar con Dios y disfrutar de Él en oración es por fe en Él, a través de un mediador. Entonces indispensable es el conocimiento de Cristo para todos los que quieren dirigirse a Dios en cualquier deber. Es fundamental para toda consolación. Toda consolación del creyente procede de esta fuente. Jesucristo es el objeto mismo del gozo del creyente. Nuestro regocijo es en Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Sin el conocimiento de Cristo, los cristianos son las criaturas más tristes y deprimidas del mundo. Pero manifiéstese Cristo y lance los rayos de su luz en sus almas y le hará besar las estacas en que cuelgan. Cantar en la hoguera y gritar cuando están moribundos. ¿Cuál hombres se reparten un botín? 4. Este conocimiento es fundamental para la felicidad eterna de las almas. Como no podemos cumplir ningún deber, disfrutar de ningún confort sin Él, tampoco podemos ser salvos sin Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dice Juan 17, versículo 3. Y sin conocer a Cristo, y si conocer a Cristo es vida eterna, entonces condenación eterna no conocerlo. Así como Cristo es la puerta que da acceso al cielo, el conocimiento es la llave que da acceso a Cristo. Por lo tanto, vemos cuán fundamental es el conocimiento de Cristo. Es imprescindible para todas las gracias, los deberes y las consolaciones y la felicidad de las almas. El conocimiento de Cristo es profundo y amplio. Todas las demás ciencias no son más que sombras. Es un océano sin límites y sin fondo. Ninguna criatura tiene una cuerda suficientemente larga para medir su profundidad. La Biblia le adjudica una anchura, una longitud, una profundidad
y una altura, como dice Efesios capítulo 3, versículo 18. Sí, transciende todo conocimiento. Hay una multiforme sabiduría de Dios en Cristo, como dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Es de muchos tipos y formas, de muchos pliegues y capas. Es realmente sencillo, puro y sin mezcla de nada, que no sea él mismo. Sin embargo, es multiforme en sus niveles, tipos y administraciones, aunque un poco de Cristo se manifiesta en una época y otro poco en otra. La eternidad misma no puede manifestarlo completamente. Es en el estudio acerca de Cristo como el asentarse un país recién descubierto. Al principio los hombres se sientan a la orilla del mar, sobre los acantilados y las fronteras del país, y allí se sientan, pero de a poco se adentran más y más hacia el centro del país. Ah, el mejor de nosotros sigue apenas en la frontera de este vasto continente. 4. El estudio de Jesucristo es el tema más noble al que jamás se haya dedicado el alma. Los que se rompen la cabeza estudiando otras cosas son como los niños que se cansan de un juego tedioso, como el águila busca su renovación en el mismo sol. Los ángeles estudian esta doctrina y se arrodillan para ver dentro de este profundo abismo. ¿Cuáles son las verdades que se descubren en Cristo, sino los secretos mismos que desde la eternidad han permanecido escondidos en el corazón de Dios? Como dice Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. El corazón de Dios se abre a los hombres en Cristo. Juan 1:18. Esto hace que el Evangelio sea una dispensación. Cuando hablamos de dispensación estamos hablando, de un orden dispuesto divinamente, sería prevalecientemente en un periodo particular de la historia. A eso se refiere el autor. Esto hace que el Evangelio sea una dispensación tan gloriosa porque Cristo se revela tan gloriosamente en él. Y estudiar a Cristo en el Evangelio sella una gloria muy celestial en el alma del que lo hace. 5. Es un conocimiento total y dulce y reconfortante. ¿Qué es estar estudiando a Jesucristo sino escarbando entre las vetas y fuentes de consuelo? Y más profundo escarbamos, más fluyen estas fuentes sobre nosotros. Qué deslumbrados están los corazones con lo que descubren de Cristo en el Evangelio. Qué éxtasis, qué enternecedor, qué embelezo encuentran las almas llenas de gracias allí. El creyente podría quedarse desde la mañana hasta la noche escuchando los discursos de Cristo. Su paladar dulcísimo, Cantar de capítulo 5, versículo 16. En segundo lugar, compararemos este conocimiento con todos los demás conocimientos y al hacerlo comprobaremos su excelencia. 1. Todos los demás conocimientos son naturales, pero este es totalmente sobrenatural. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar, como dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Los paganos más sabios nunca podrían descubrir a Cristo por más profundo que sean sus investigaciones de la naturaleza. Los filósofos más eruditos no son más que niños en su conocimiento, comparado con los cristianos más iletrados. 2. Otros conocimientos no pueden ser obtenidos por muchos. Todas las ayudas y los medios en el mundo nunca capacitarán a algunos cristianos a dominar las artes y los idiomas. Los hombres más inteligentes y más intelectuales son eruditos en estos. Pero he aquí el misterio y la excelencia del conocimiento de Cristo. Los hombres de la más baja estirpe e ignorantes
pueden lograr este conocimiento por medio de la enseñanza del Espíritu, que aún los más sabios y entendidos no pueden ver. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, dice Primera de Corintios, capítulo número 1, versículos 26 y 27. 3. Otros conocimientos, aunque se obtengan plenamente, nunca llevan al cielo. Estos son defectuosos y débiles en dos sentidos, principalmente porque no tienen a Cristo, ni a la pureza de su naturaleza, porque los paganos, letrados, se envanecen de sus figuraciones y en la eficacia e influencias de estas sobre el corazón y la vida, se envanecieron en sus razonamientos, dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Su impiedad era más fuerte que su luz, como dice Romanos 1, 18, que da a entender eso. En cambio, este conocimiento de Cristo tiene influencias poderosas, cambiando a las almas a su propia imagen, como dice 2 Corintios 3, 18. Vamos de gloria en gloria. Y por ende prueba ser un conocimiento salvador para los hombres. Vamos a hacer la referencia a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Tomado de La fuente de vida, de las obras de John Flower. John Flower vivió en el año 1630 al año 1691. Fue un pastor presbiteriano británico nacido en Worcester,